Pues mira, Salvador, yo fui y hablé con ellos. Fui a pedirle su apoyo. 6 de mayo de 2025. México despierta con un estremecimiento nacional. Por primera vez en la historia reciente, un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa, reconoce sin titubeos, sin intermediarios, que pactó con el crimen organizado, y no con cualquier célula, con el cártel de Sinaloa. Esta no es una filtración, no es un rumor, es su voz. En un audio captado y autenticado durante una reunión privada, Rocha Moya confiesa el vínculo que, hasta ahora, solo se susurraba en pasillos oscuros de la política. El que diga que puede gobernar Sinaloa sin su visto bueno, miente. En menos de 24 horas, la grabación dio la vuelta al país. Las redes colapsaron, las redacciones estallaron, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió con velocidad quirúrgica. Un operativo relámpago fue activado. No se trataba de detener un capo, sino de encender una señal. La justicia, aunque tardía, había comenzado su avance. Pero eso no fue todo. Tras la intervención de las autoridades federales en la sede del gobierno sinaloense, lo que encontraron sacudió aún más la conciencia nacional: cuentas millonarias, propiedades no declaradas, obras públicas trianguladas y vínculos financieros que conducen una y otra vez a nombres ya marcados por la DEA. La caída de Rocha Moya ya no es solo política, es una fractura moral en la fe pública, una pregunta que arde en cada esquina del país. ¿Cuántos más llegaron al poder gracias al narcotráfico? Y ahora, la historia continúa. ¿Qué revela la investigación que podría arrastrar a todo un sistema? La caída de Rocha Moya, cuando el narco llegó al poder, y Harfuch encendió la ley. La escena no ocurrió en una oficina de gobierno, tampoco en un café, ni en un pasillo oscuro. Ocurrió en un hangar privado, cerca de Los Mochis. De noche, sin prensa, sin testigos formales. Un jet Gulfstream G500 aterrizó en la pista sin ser detectado por los radares civiles. A bordo, según documentos filtrados de la investigación federal, viajaba el Chapo Isidro, uno de los brazos más violentos del cártel de Sinaloa. En tierra lo esperaba un pequeño grupo de hombres vestidos con ropa de civil, pero con actitud de escolta. Entre ellos, el entonces candidato Rubén Rocha Moya. El objetivo del encuentro era uno solo: tranquilidad electoral. Así lo reveló bajo declaración oficial Yosili Hernández, ex coordinadora de logística de campaña de Rocha. Y no fue lo único que reveló. Vi los maletines, no eran cuentos, yo los ayudé a meterlos. Valijas llenas de billetes, selladas con cinta negra. Entraban directo al cuartel de campaña en Culiacán. Nadie las revisaba, nadie preguntaba. Video, fotografías, evidencia forense, todo respaldado, todo verificado por peritos federales. Una de las imágenes muestra el instante en que dos hombres descargan equipaje desde una camioneta sin placas a las 3:12 de la madrugada. Otra, tomada con un celular, revela el interior del local de campaña. Estanterías improvisadas con sobres manila, carpetas rotuladas con nombres de municipios y sobres abultados con fajos de 500 pesos. ¿Quién controlaba la operación? Según la carpeta de investigación FGR 2025-4 Narcin, el flujo del dinero era coordinado desde Badiraguato. Las órdenes se daban por mensajes encriptados y a través de intermediarios que ya habían operado con otras campañas políticas. Todo con un objetivo claro: asegurar la victoria, no en nombre del pueblo, sino en nombre del silencio. Este pacto de impunidad tuvo consecuencias inmediatas. Durante las semanas previas a la elección, no se registró ningún enfrentamiento armado en las zonas controladas por el cártel. Las urnas se instalaron en paz. Los resultados se cantaron sin incidentes. Un milagro democrático, dirían algunos. Pero hoy sabemos la verdad. Fue paz negociada con pólvora invisible. Las denuncias ciudadanas empezaron apenas asumido el cargo. Líderes sociales,
periodistas locales, incluso algunos exmilitantes de Morena, levantaron la voz. Pero nada pasó. Fiscalías estatales archivaron. Jueces desestimaron. Y cuando alguien insistía demasiado, desaparecía del radar. Literalmente. El caso más emblemático, el de Teresa Muñiz, periodista de El Independiente de Sinaloa, que investigaba el desvío de recursos en obra pública, desapareció en octubre de 2023, luego de publicar una columna titulada "El precio del silencio está en efectivo". Hasta hoy no se le ha encontrado. Su última nota de voz, enviada a su editor, decía: "Están moviendo millones en maletines, y todos lo saben. Lo que se construyó en Sinaloa durante el mandato de Rocha no fue solo una administración corrupta, fue una estructura paralela de poder, donde las decisiones no se tomaban en palacio, sino en los ranchos del narco, donde los recursos públicos financiaban campañas y las campañas legitimaban al crimen. Y el sistema miró hacia otro lado. El Congreso local aprobó sin discusión presupuestos inflados. La oposición, en muchos casos cooptada, fingía debates que no llegaban a nada, y los órganos autónomos eran eso solo en nombre, autónomos del pueblo, pero serviles al poder. La ciudadanía, mientras tanto, veía cómo el hospital regional se caía a pedazos, mientras el gobernador estrenaba helicópteros, cómo las colonias seguían sin agua mientras los amigos del poder abrían casinos, cómo los hijos de los narcos estudiaban en Canadá y los hijos del pueblo caían en el reclutamiento forzado. Y ahí está la fractura, ahí duele, no solo por lo que hicieron, sino por cómo nos hicieron creer que era normal, que pactar con narcos era parte de la gobernabilidad, que recibir dinero sucio era gestión electoral, que desaparecer periodistas era exceso mediático. Hoy, con el operativo de Harfuch en marcha, con las cuentas congeladas y los aliados políticos de Rocha bajo investigación, comienza una sacudida institucional que ya se siente más allá de Sinaloa, porque esto no es un caso aislado, es un espejo de lo que muchos sospechan que pasa en otros estados, en otras campañas, en otros gobiernos. Y ahora que la verdad asoma entre los escombros del pacto, nos toca como país mirar con firmeza y preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la paz se compre con sangre? ¿Cuántas estructuras más están cimentadas sobre el silencio? ¿Cuántos gobernadores se deben, no al pueblo, sino al crimen? La caída de Rocha Moya, cuando el narco llegó al poder y Harfuch encendió la ley. Todo comenzó con una promesa: gobernar para el pueblo, sin miedo y con honestidad. Eso decía el eslogan de campaña de Rubén Rocha Moya en 2021, pintado en bardas, colgado en puentes, repetido hasta el cansancio en los spots de radio. Pero detrás de la imagen austera, del discurso de izquierda y de los aplausos en mítines abarrotados, se gestaba un acuerdo silencioso, profundo y peligroso. El camino de Rocha hacia el poder no fue una victoria democrática limpia, sino el resultado de una alianza quirúrgicamente planeada entre operadores políticos y estructuras criminales. La campaña no solo se financió con dinero ilícito, se blindó con silencios, se protegió con amenazas, se impuso con miedo. Los testimonios recopilados por la Unidad de Inteligencia Financiera revelan un entramado oscuro: empresas fantasma facturando servicios de campaña, fundaciones inexistentes lavando recursos y operadores del narco moviéndose libremente entre reuniones estratégicas. El poder político cedía espacio, y el crimen organizado lo ocupaba con precisión milimétrica. Una vez ganadas las elecciones, todo cambió. El Palacio de Gobierno se convirtió en una extensión del pacto. Directores de área designados por recomendación externa, obras públicas entregadas sin licitación a empresas ligadas al cártel, contratos de seguridad con escoltas privadas cuya nómina, hoy sabemos, era pagada desde cuentas trianguladas en Culiacán y Mazatlán. Las reuniones del gabinete, según exfuncionarios protegidos por testigos colaborativos, se hacían con dos agendas:
una institucional y otra real. En la primera, se hablaba de desarrollo. En la segunda, de cómo asegurar rutas de trasiego, de cómo suavizar operativos militares, de qué fiscal había que reemplazar. Y mientras tanto, desde el centro del país, silencio absoluto. El presidente de la República no se pronunció. La dirigencia nacional de Morena tampoco. Ningún senador, ningún diputado federal del partido levantó la voz. Y cuando la prensa preguntaba por las acusaciones, la respuesta era un muro de evasivas. No tenemos información. Es un tema local. No vamos a especular. Pero alguien sí habló. Alguien sí rompió el guión de complicidad política. Fue Omar García Harfuch. En una rueda de prensa que paralizó al país, el secretario de Seguridad fue directo. Sin titubeos, esto no es un tema político. No se trata de ideologías ni de partidos. Rocha Moya no es un gobernador, es un delincuente. Y así será tratado por la ley. Las palabras, tan simples como brutales, reventaron la burbuja. Por primera vez, un alto mando del gobierno federal señalaba con nombre y apellido la colusión directa entre un mandatario estatal y el crimen organizado. ¿Y qué pasó después? La maquinaria política se movió, pero no hacia la justicia. Se movió para protegerse. Senadores oficialistas llamaron a no politizar la justicia. Voceros de Morena intentaron desacreditar las investigaciones acusando guerra sucia. Y hasta algunos periodistas afines repitieron la línea. No hay que adelantar juicios. Mientras tanto, la sociedad miraba perpleja, dolida, traicionada, porque lo que se destapaba en Sinaloa no era solo un caso de corrupción. Era el rostro real de un sistema que durante años había dicho defender al pueblo mientras pactaba con sus verdugos. La política fue secuestrada, y no con votos, sino con balas y billetes sucios. Las consecuencias sociales no tardaron. En los barrios populares, la gente dejó de confiar en los comités vecinales, en los promotores sociales, en los programas asistenciales. Todos están metidos, decían con resignación. La desconfianza creció, la apatía también, y los jóvenes, sin futuro visible, miraban al narco no como enemigo, sino como única salida. La línea entre Estado y crimen se volvió tan delgada, tan invisible, que ya no se sabía quién protegía a quién. Y aún así, desde el poder central, nadie caía. Ni un solo senador renunció, ni un solo gobernador exigió justicia, ni una sola voz del gabinete presidencial condenó con fuerza lo ocurrido. La impunidad, una vez más, se disfrazaba de prudencia política. Pero la gente ya no traga entero. En mercados, en taxis, en escuelas públicas, la conversación cambió. Si a Rocha lo protegieron, ¿cuántos más están igual? ¿Quién realmente manda en este país? ¿El pueblo? ¿O los cárteles? La caída de Rocha Moya abrió una herida, pero también una grieta por donde entra la verdad. Una verdad incómoda, pero necesaria. Una verdad que desnuda la fragilidad de nuestro sistema político. Y entonces surge la gran pregunta: ¿puede México seguir llamándose una democracia cuando el narco decide quién gobierna? ¿Qué clase de futuro estamos construyendo si el precio del poder es entregar el alma del Estado al crimen? Hoy, la investigación continúa. Harfuch avanza, aunque enfrenta presiones, amenazas y silencios institucionales. Pero su mensaje ya fue escuchado. No hay intocables. No hay partidos sagrados. No hay poder que esté por encima de la ley. Y mientras el país observa con atención, la historia aún se escribe. ¿Quién será el próximo en caer? Capítulo IV. Presión internacional. Foco de tensión diplomática. La caída de Rocha Moya, cuando el narco llegó al poder y Harfuch encendió la ley. 9 de mayo de 2025, a las 7:42 de la mañana, hora de Washington, D.C., el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó discretamente su lista de vigilancia de actores extranjeros vinculados al crimen transnacional.
El nombre apareció en la sección más delicada: Rubén Rocha Moya, gobernador, suspendido de Sinaloa, bajo investigación por colusión directa con el cártel de Sinaloa. En segundos, el archivo se filtró a medios norteamericanos. CNN, The Washington Post y Bloomberg abrieron ediciones especiales. Lo que hasta entonces era un escándalo político mexicano se convirtió, de pronto, en una preocupación de seguridad hemisférica. El FBI activó protocolos conjuntos con la DEA y el Departamento del Tesoro. El Pentágono, a través del Comando Norte, ordenó monitoreo satelital reforzado sobre zonas de influencia narco en la costa del Pacífico mexicano. No era la primera vez que un funcionario latinoamericano aparecía en esas listas, pero esta vez el contexto era distinto: un gobernador en funciones, un audio confesional público y millones de dólares triangulados en cuentas internacionales. Para la Casa Blanca, el tema se volvió explosivo. Senadores republicanos como Marco Rubio exigieron desde el Capitolio una respuesta firme. Donald Trump, en plena precampaña presidencial, publicó en su red social: México está siendo tomado por los narcos. Biden mira hacia otro lado. Es hora de actuar. El resultado fue inmediato. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, bloqueó 7 cuentas bancarias asociadas a la red financiera de Rocha Moya en paraísos fiscales del Caribe y en Luxemburgo. Se detectaron movimientos sospechosos en bancos suizos, transferencias cifradas desde Panamá y la compra reciente de una propiedad en Miami a nombre de un supuesto sobrino del exgobernador. Washington dejó de ver a Rocha como un problema local, lo etiquetó como una amenaza regional, y con eso se abrió la puerta a una posible intervención diplomática más severa. Drones de vigilancia del programa Mérida 2 sobrevolaron Sinaloa en los días siguientes. Imágenes térmicas y movimientos logísticos en ranchos y bodegas fueron compartidas directamente con autoridades mexicanas. En alta mar, la Armada estadounidense posicionó discretamente 2 destructores frente a costas mexicanas en misión de apoyo técnico contra redes transnacionales. Para muchos analistas, el mensaje era claro: Estados Unidos no iba a permitir que un estado narco se consolidara al sur de su frontera. Pero este despliegue no quedó sin respuesta en México. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tono fue ambiguo. Por un lado, agradecieron la cooperación bilateral. Por otro, defendieron la soberanía nacional. Un equilibrio frágil, en un escenario ya en llamas. Y mientras tanto, el silencio presidencial continuó. El presidente mexicano evitó pronunciarse abiertamente sobre la intervención estadounidense. No nombró a Rocha, no condenó su vínculo con el narco, solo repitió, en una mañanera confusa: nosotros tenemos otros datos. Esa indiferencia institucional encendió la crítica internacional. Editoriales en Europa calificaron la postura del gobierno mexicano como tolerancia estructural. La ONU, a través de su Oficina contra el Crimen Organizado, pidió una reforma profunda de los mecanismos de supervisión interna en México, y el gobierno de Canadá suspendió temporalmente un fondo de cooperación policial con Sinaloa, exigiendo auditorías independientes. México se convirtió en foco rojo en las cancillerías del mundo, pero no solo en despachos diplomáticos, también en las calles. En Chicago, Los Ángeles, Houston y Nueva York, comunidades mexicanas organizadas salieron a protestar frente a consulados. Gritaban: no más narcopolíticos. El pueblo no olvida. México no es un botín del crimen. El escándalo internacional, lejos de cerrarse, se expandía como mancha de gasolina. Y mientras Harfuch seguía desmontando la red financiera y operativa de Rocha Moya, con el respaldo de fuerzas especiales, la presión externa no hacía más que crecer. ¿Qué significa que un Estado extranjero investigue más a fondo la corrupción mexicana que sus propios órganos internos? ¿Cómo puede un país recuperar credibilidad internacional
si sus líderes eligen callar ante una crisis que ya cruzó fronteras? Y lo más delicado, ¿hasta qué punto cederemos soberanía si el crimen nos ha quitado el control político desde dentro? La historia de Rocha Moya, hasta ahora, no solo es el relato de un político caído, es también el reflejo brutal de cómo la impunidad nacional puede convertirse en conflicto internacional. Y mientras los radares del mundo apuntan a México, la gran pregunta sigue sin respuesta clara. ¿Quién manda realmente en esta nación? ¿El pueblo, el gobierno o el narco? La caída de Rocha Moya. Cuando el narco llegó al poder y Harfuch encendió la ley. 9 de mayo de 2025, 6:15 de la mañana, tiempo de Ciudad de México. En una operación coordinada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, Rubén Rocha Moya fue detenido en su residencia privada en Culiacán. No hubo enfrentamiento. No hubo comunicado oficial. Solo un silencio espeso, casi calculado, desde el Palacio Nacional. En el lugar del arresto, autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de un muro falso. Dentro, más de 6 millones de dólares en efectivo, relojes de lujo, joyas, obras de arte no registradas y documentos que vinculan al exgobernador con una red de empresas fachada en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Chipre. Una de esas compañías, supuestamente dedicada a consultoría agrícola, habría recibido fondos triangulados desde contratos públicos firmados durante su mandato. Rocha no dijo una palabra al ser capturado, tampoco al ser trasladado en helicóptero a la Ciudad de México, ni una sola línea de defensa. Solo un rostro tenso, ajeno, como si aún no entendiera que su historia había terminado. Pero mientras él callaba, el país servía. En redes, miles celebraban el arresto como una señal de justicia. Otros, en cambio, lo veían como una cortina de humo. ¿Y los que lo protegieron? ¿Y los que sabían todo y se quedaron callados? La detención de Rocha Moya no fue solo la caída de un político, fue la fractura visible de un sistema que lo permitió llegar al poder, mantenerse y enriquecerse sin control. En el Congreso, ni una sola voz del partido oficial se atrevió a condenar. La presidencia, hasta ahora, mantiene silencio. Y la oposición duda entre la denuncia y el oportunismo. ¿Es esta una señal de cambio real? ¿O solo un sacrificio calculado para calmar la presión internacional? ¿Cuántos más como Rocha están aún en funciones, blindados por partidos, por pactos, por miedo? El exgobernador de Sinaloa está hoy tras las rejas, pero la verdadera pregunta es, ¿será este el inicio de la limpieza? ¿O solo un episodio más de una justicia que llega cuando ya no estorba? La caída de Rocha Moya, cuando el narco llegó al poder y Harfuch encendió la ley. 11 de mayo de 2025, apenas 48 horas después del arresto de Rubén Rocha Moya, comenzó el derrumbe en cadena. Lo que parecía el final de una historia individual resultó ser la entrada a un laberinto más profundo, más extenso, más podrido. Los primeros en hablar fueron dos exsecretarios del gabinete de Rocha, detenidos por la UIF esa misma madrugada. Sus declaraciones encendieron alarmas en todo el país. Nombraron alcaldes, líderes sindicales, empresarios, diputados locales. Confirmaron la existencia de una red vertical de complicidad, desde presidencias municipales hasta dependencias federales. Y algo aún más grave, revelaron rutas concretas de distribución de fentanilo, protegidas con sellos oficiales, escoltadas por unidades policiales, disfrazadas de operativos sanitarios. Entre los documentos incautados, apareció una carpeta rotulada como Tierra Controlada. Dentro, un mapa detallado del estado de Sinaloa, con municipios clasificados en colores: rojo, territorio totalmente en manos del cártel; naranja, zona de influencia compartida; verde, área inestable. No era una estrategia de gobierno, era el diseño de un estado narco en pleno funcionamiento. El golpe
sacudió a las instituciones como un sismo. Gobiernos estatales comenzaron auditorías de emergencia. Líderes opositores exigieron comisiones independientes. Pero quien dio el paso más contundente fue Omar García Harfuch. El 12 de mayo, convocó de manera urgente a los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México a una reunión en Palacio Nacional. En su discurso, transmitido en cadena nacional, fue directo: no estamos ante un caso de corrupción, estamos ante una toma criminal del poder, y el que no actúe será considerado cómplice. Ese mismo día, Claudia Sheinbaum, hasta entonces prudente, rompió el silencio. Ningún traidor al pueblo tendrá protección. Que le quede claro a quien esté tentado a seguir ese camino. Las palabras retumbaron, no solo en las cúpulas políticas, sino en las plazas, en los barrios, en los mercados. La gente salió a la calle. En Culiacán, Mazatlán, Guasave y hasta la capital, decenas de miles de ciudadanos se movilizaron. Carteles, velas, pancartas. No más narcopoder. Justicia sin pacto. El pueblo ya despertó. Por primera vez en años, la indignación popular no pedía programas sociales. Pedía justicia real. La figura de Rocha Moya, una vez adornada por discursos de izquierda, quedó convertida en un símbolo del colapso institucional, un emblema del pacto perverso entre política y crimen. Su caída dejó al descubierto la fragilidad del sistema, y con ella también se desplomaron los discursos vacíos, las promesas recicladas, las excusas oficiales. Pero no todos celebraban. Desde sectores conservadores hasta oportunistas del sistema, empezaron a surgir voces que intentaban maquillar la tragedia. Fue un caso aislado. No debemos generalizar. Es un tema local, pero el país ya no escucha igual. Hoy, la palabra narco ya no se limita a un delincuente armado en la sierra. Ahora, incluye al político que firma contratos, al juez que libera, al empresario que lava, al funcionario que calla, porque el narco no solo está en las calles, está en las oficinas, en los congresos, en las boletas, y en medio de este temblor institucional, la gran pregunta que flota es una sola: ¿México se atreverá, esta vez, a romper el ciclo? ¿O dejaremos que, una vez más, el tiempo lo borre todo, y el crimen vuelva a sentarse en el poder disfrazado de democracia? Rocha Moya ya no es gobernador, no es líder, no es político, es un símbolo, el rostro descarnado de cómo el poder, cuando se arrodilla ante el crimen, deja de ser autoridad para volverse cómplice. Durante años, el narco no solo compró rutas y armas, compró silencio, compró votos, compró instituciones. Y mientras los millones circulaban en valijas y cuentas en el extranjero, el pueblo sobrevivía con miedo, con hambre, con desesperanza. Pero el 9 de mayo de 2025 algo cambió. Un operativo dirigido con precisión. Un mensaje claro. Una detención que no solo expone a un hombre, sino que desnuda la corrupción estructural de un Estado que fue infiltrado como cáncer. Hoy, Harfuch lo dijo con firmeza ante el país y el mundo: la justicia tardó, pero ya empezó, y no se va a detener. Esta no es una frase política, es una advertencia, una promesa, un punto de quiebre, porque lo que está en juego no es un puesto ni un escándalo mediático, es el alma misma de México. ¿Quién manda en este país? ¿El pueblo o los que compran voluntades? ¿Los que siembran miedo o los que se levantan con valor? Hoy, el juicio no es solo para Rocha, es para todos los que callaron, consintieron, protegieron, y también para todos nosotros. Porque el futuro ya no se hereda, se construye, y llegó la hora de levantarlo con justicia, memoria y sin miedo.